Vamos a estar tocando hoy un tema muy importante porque pues muy poco se habla de esto, creería yo, o de pronto lo que se habla no se habla se habla de manera muy general, muy concisa y no se explica a profundidad. Vamos a estar hablando hoy acerca de los juicios de Dios. ¿Escaparemos nosotros a los juicios de Dios? ¿Cómo así que los juicios de Dios luego no hay un solo juicio, no es un solo juicio? Bueno, todas esas preguntas las vamos a poder resolver, dilucidar juntos a través de esta enseñanza. Quizás otros, como se suele decir, no, el juicio eso es aquí en la tierra. Todo lo que se hace aquí, aquí todo se paga. Y bueno, bíblicamente vamos a ver qué razón hay en todo esto, o si es mentira, o vamos a ver. Entonces, bíblicamente vamos a comprobar cómo desde el Antiguo Testamento el Señor anuncia a través de los profetas que llega un tiempo en que Dios hace juicios, ¿sí? En que Dios ejecuta sus justos juicios. Y el Nuevo Testamento el Señor lo ratifica a través de sus apóstoles. Entonces, vamos a ver primero en Isaías 66. Si no tienes la Biblia a la mano, por lo menos entonces anota cada cita bíblica que te vamos a ir mencionando para que las puedas comprobar. Entonces, vamos a Isaías 66, Antiguo Testamento. En Isaías 66 vamos a leer el versículo 4 y el versículo 18. Isaías 66, 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. El versículo 18. Isaías 66, 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Entonces, ahí acabamos de comprobar a través del profeta Isaías que el Señor anuncia los juicios que él mismo ejecutará. ¿Sí? Isaías fue un profeta que existió, vivió casi 800 años antes que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, incluso él lo mencionó a través de otros profetas, pero pues escogimos este profeta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo ratifica en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Vamos a Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. Y también lo vamos a ver consignado en Romanos 2, capítulo 2, versículo 2. Entonces, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, acabamos de comprobar también que en el Nuevo Testamento Dios ratifica una vez más lo que había anunciado desde el Antiguo Testamento, que llegaría el momento en que se reuniría naciones de toda lengua, de todo linaje, para ejecutar sus justos juicios. Entonces, pues ustedes me dirán, bueno, pero ¿y por qué ese tema? O sea, tantas cosas que pudiéramos hablar, que nos pueden enseñar, que pudiéramos aprender. Pues este tema es muy importante porque hay un alma que salvar y esa alma se salva de acuerdo a muchos parámetros, ¿no? Que debemos cumplir. Es por fe, sé que me dirás, sí, es cierto, es por fe. La fe en que en Cristo Jesús, a través de su sacrificio. Pero el Señor estipuló ciertos principios y ciertas reglas por las cuales Él va a establecer esos juicios sobre la tierra, sobre todo ser viviente. Entonces, si sé que voy a ser juzgado en algún momento de mi vida, tarde o temprano,
¿no sería importante que sepas qué es lo que vas a encontrar, a qué te vas a enfrentar, por cuáles, qué cosas son las que tienes que tener en cuenta y qué cosas debías haber tenido presentes para tú no llegar como sin saber de qué te van a señalar o si vas a ser absuelto o si vas a ser condenado? O sea, en mi caso personal, yo prefiero saber qué reglas son las que me van a juzgar, qué era lo que yo debía saber. Pues prefiero saberlo, no llegar a ese momento y no saberlo, porque de todas maneras, así no lo sepa, vamos a ser juzgados. Entonces es mejor saber. Digamos que eso es lo mismo que aplica a las leyes humanas. El desconocimiento de la ley no te exime cumplirla. Tú pueda que no conozcas que un pare en tal lugar está prohibido o parquear, pueda que tú no lo sepas y llega el agente de tránsito y te hace la multa por tú haber parqueado en ese lugar. Y tú dices, no, pero es que aquí no hay ninguna señal de parqueo, pero de acuerdo a normas y a leyes que se han estipulado, ese lugar queda prohibido para parquear. Y tú no viste y tú no sabías, pero de todas formas te aplican la multa, ¿sí? Y te toca pagar y eres castigado por haber infringido esa ley. Igualmente pasa en las leyes espirituales, porque todo lo que vemos en el mundo natural es reflejo del mundo espiritual. El gobierno, las leyes, todo eso fue instituido por Dios. Entonces, es muy importante saber qué es lo que yo debo tener presente en cuanto a juicios, en cuanto a qué cosas Dios me va a pedir o las cuentas que Él va a pedir de mi vida, el momento en que yo me presente ante su presencia. Entonces, vamos a ver, dice la palabra en Gálatas 6:7, que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado y que lo que el hombre siembra, eso segará. Ese es uno de los principios de los juicios de Dios. Entonces, si vamos a ponerle números, hay 5 juicios. Uno de esos es el juicio histórico. Y de ese participamos todos los seres humanos. No importa si crees en Dios o no crees en Dios. Esos juicios se establecen, se ejecutan aquí en la tierra. Y ejemplo de ello lo vamos a ver en Éxodo 20, que ya lo hemos mencionado muchas veces, sobre todo en el mandamiento que se infringe, el número 2, que es no tener dioses ajenos. Ahí Dios mismo menciona que por causa de darle la espalda a Dios y tener otros dioses, en vez de dar honra a Dios y tenerlo a Él, solamente a Él como objeto de tu fe y como tu Dios, ahí mismo explica de que infringir ese mandamiento trae consecuencias y maldición sobre ti y tus generaciones hasta la 4ª generación. Ahí hay un juicio. Entonces, todas las personas que infringen ese mandamiento y todos los mandamientos traerá juicio sobre su vida aquí en la tierra. Entonces, ¿qué otro ejemplo podemos ver ahí con respecto a ese juicio histórico? También podemos ver el de la mente reprobada o una mente cauterizada. Ese lo vamos a ver en Romanos 1:28 para los que están tomando apuntes y lo puedan verificar. Este es otro de los juicios que Dios hace sobre las personas aquí en la tierra. Todos aquellos, ¿cómo dice Romanos 1:28? Por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya vemos, ¿no? Que Dios, como juicio sobre esa persona o sobre esa nación o sobre esa familia, les entrega a una mente reprobada. Quiere decir que esa persona se deprava y llega hasta lo más bajo. O sea, en sus comienzos no empezó así, pero a medida que la persona se obstina a ser rebelde hacia Dios, a su voz, a su llamado,
a las veces que Dios lo atrae, le toca, le insta a volverse de sus malos caminos, la persona pues hace caso omiso, no le importa, rechaza a Dios y sigue haciendo lo malo y se va degradando, depravando y llega hasta lo más profundo. Porque Dios lo entrega a una mente reprobada. O sea, es uno de los juicios que recibe en cuanto a juicio histórico. O sea, es histórico porque se refiere a la historia personal. Se refiere a que ese juicio depende de lo que tú como persona, de manera individual, recibes a cambio de tu siembra. ¿Sí? Como mencionamos al comienzo, lo que el hombre siembra, eso segará, y aquí en la tierra empiezas a recoger de esa cosecha de lo que has sembrado. Si has sembrado bien, recogerás bien. Si has sembrado mal, pues vas a recoger mal. Eso hace parte del juicio histórico y todos los seres humanos, creamos en Dios o no, somos participantes de esos juicios. Entonces ahora vamos a ver los juicios eternos. Entonces, ¿será que nosotros vamos a participar de más de un juicio o solamente estaremos participando del juicio histórico? Pues por lo poco que hasta ahora hemos podido hablar al respecto, nosotros vamos a ser participantes de más de un juicio, porque del histórico, como acabamos de verlo, participamos todos. Ahora, bien, vamos a ver 4 juicios eternos, que son los que Dios va a ejecutar. Pero antes de verlos, estos 4, vamos a mencionar los 5 principios bajo los que Dios establece y ejecuta estos juicios. O sea, él él es Dios y él puede hacer como él quiera, pero Dios es un Dios de principios. Él cumple principios que él ha establecido. Y aún para juzgarnos y hacer un justo juicio, él ejerce esos principios. Entonces vamos a ver estos 5 principios. Primer principio es que Dios no nos juzga sobre rumores. No es que, como a veces hacemos nosotros prejuiciamos, juzgamos sin tener pruebas, sin saber, porque nos pareció, es que tiene cara de esto, es que hizo así, o sea, eso lo hacemos nosotros los seres humanos, Dios no. Dios comprueba, ¿sí? Él verifica, certifica que eso sobre lo que te va a juzgar es verdad. O sea, te busca las pruebas. Entonces, él no te va a juzgar sobre rumores ni sobre lo que otro diga. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos analizar? En el ejemplo que vemos en Génesis, cuando él fue a lanzar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios mismo bajó. Si no has leído esa porción bíblica, Dios mismo bajó con una compañía de ángeles para ir a esa ciudad a comprobar, porque subía delante de su presencia el clamor de que se hiciera justicia, porque esas naciones estaban pervertidas en gran manera. Y él mismo bajó y de camino pasó y habló y estuvo con Abraham. Y los ángeles fueron delante de él. Entonces, no me voy a detener en eso porque me alargaría y de todas maneras el tema no lo podemos tampoco dar a profundidad porque implica muchas cosas, pero sí te vamos a dar la mayor parte para que tengas un conocimiento como el que por lo menos nosotros pudimos despejar, de que hay más de un juicio y de cuáles vamos a participar, y lo más importante de eso es qué tenemos nosotros como hijos de Dios que hacer y cómo nos debemos preparar. Entonces, ¿qué es el otro principio que Dios ejerce para ejecutar sus juicios? El otro es de que Dios pagará conforme a la obra de cada uno. Aquí nadie va a responder por ti. Pagará conforme a la obra de cada quien. Y eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20:12. Amor, ayúdame. Entonces, ¿cómo así que yo voy a pagar conforme a cada obra? ¿Cuál obra? Pues todas las obras que hayamos hecho, desde que nacimos hasta el momento en que nos enfrentemos a esos juicios de Dios. Leamos Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, aquí en Apocalipsis vemos cómo el mismo Cristo le reveló a Juan que habían libros donde estaban siendo registradas las obras de cada ser humano. Como podríamos decirlo en nuestro argot popular, nos tienen los videos. O sea, no vamos a tener manera de negar, yo no fui, yo ese día no estuve, yo no dije, yo no hice, porque todo está registrado. Entonces, ahí claramente explica, este no es el libro de la vida. Estos libros que están mencionando ahí, el libro de la vida es otro. Ahí está hablando del libro de las obras de cada ser humano. Entonces, habrá un libro con tu nombre donde están registradas todas tus obras. Listo. ¿Cuál es el tercer principio? De que Dios no hace acepción de personas y que todas las personas serán juzgadas. No importa que haya sido pastor, líder, que haya sido sacerdote, que haya sido presidente, que no. O sea, para Dios no hay acepción de persona y todos pasarán y se enfrentarán a ese juicio sin importar la posición que tengan. Y eso lo vamos a ver en Romanos 2:11. Dice también el cuarto principio, Romanos 2:11, amor, ¿cómo dice? Por favor. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Listo, ahí en el capítulo de Romanos, el capítulo 2, vas a encontrar, es la base de todo lo que estamos explicándoles, ¿sí? Es la mayoría de la base de lo que les estamos explicando. Listo, el cuarto principio, ya llevamos 4 principios. El primero, que Dios no juzga sobre rumores, Él va a juzgar según la verdad. El segundo es de que Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras y tiene un registro de todas nuestras obras en un libro. El tercero es que Él no hace acepción de personas y que no importa la posición de esa persona, sea rico, sea pobre, sea lo que quiera hacer, van a enfrentarse a esos juicios. El cuarto es de que Dios juzga sin ley o sin ella. El cuarto principio es que Dios nos va a juzgar con ley o sin ella. ¿Qué quiere decir eso? Ay, es que yo no conocía la ley, lo que estábamos mencionando, yo no la conocía. De todas maneras, Dios te va a juzgar. La conozcas o no la conozcas. Si la conoces, pues bueno por ti, por mí, porque probablemente tuvimos la oportunidad al conocer la ley de evitar infringirla. Pero si no la conocíamos, pues entonces nosotros igual vamos a ser responsabilizados, conozcamos la ley o no la conozcamos. Entonces, ese es otro de los principios. Con respecto a eso, hay algo y es que el hecho de que yo conozca en mayor o menor medida la ley de Dios, la palabra de Dios, eso también se va a tener en cuenta, porque así será la severidad o el galardón de acuerdo a mi conocimiento de la ley. Si yo lo conocía y no lo infringí, pues seré galardonado, pero si lo conocía y a pesar de que lo conocía, lo infringí, pues la severidad será mayor. Entonces, estamos mencionando los principios que Dios tiene en cuenta a la hora de ejecutar sus juicios. Y ahora veamos el quinto principio, es de que Dios también juzga las intenciones. Y eso lo vemos en Romanos 2:16. Ayúdame, por favor, Romanos 2, versículo 16. Dios juzga las intenciones y las motivaciones del corazón. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ahí vemos que Dios claramente nos dice que hasta los secretos, aquello que tenemos bien guardado, que nadie sabe, nadie, absolutamente nadie, pero Dios sí sabe, hasta los secretos serán juzgados. Dios va a juzgar hasta las intenciones del corazón, las motivaciones. No solamente va a juzgar el hecho, el acto, lo que tú hiciste, Él también va a juzgar la motivación y la intención detrás de cada acción y de cada cosa que hicimos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos, porque hasta la motivación, o sea, yo puedo hacer una obra de caridad, ¿sí?
como suelen hacer muchas personas que tienen de pronto muchos recursos y hacen una obra de caridad, pero y aparentemente en la apariencia que se ve, ay, que esta persona es muy buena, es muy generosa, le gusta ayudar a la gente, pero ¿cuál es la motivación? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? La motivación de esa persona fue de verdad desprenderse de todo corazón por amor a Dios y al prójimo de esa buena obra que hizo. Pueda que no, pueda que la intención en su corazón era ser visto, era ser reconocido y que la gente lo tuviera en buena estima y en buena consideración. Entonces, el acto pudo haber sido muy bueno, pero la intención no. Entonces, eso mata lo bueno que haya podido hacer, porque la intención no fue la correcta. Entonces, tenemos que también tener presente que las intenciones y las motivaciones más profundas de nuestro corazón en lo que hacemos, decimos, pensamos, también será visto y tenido en cuenta por Dios cuando ejecute juicios en nuestras vidas. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a ver los juicios eternos. Ya les había mencionado lo que significa el juicio histórico, ese nos aplica a todos los seres humanos, y ahora veamos los 4 que son eternos. El primero es el tribunal de Jesucristo, ese lo encontramos en Primera de Pedro 4:17. Ayúdame, amor, por favor. Este juicio es exclusivo y únicamente para los que creen en Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Exacto. Hay más claro, no lo puede decir. La ley empieza por casa, los juicios empiezan por casa. Dios a los primeros que va a llamar a cuentas y a juicio es a nosotros los que decimos creer en Dios. Y los que le hemos confesado, le hemos aceptado por fe, a nosotros somos los primeros que nos va a pedir cuentas. Entonces, ¿para qué nos va a pedir cuenta Dios? ¿Nos va a condenar Dios en este juicio? No. Este juicio es solamente para recompensar. Dios aquí va a juzgar nuestras obras y va a recompensar la labor que nosotros hayamos hecho por causa de Él, por amor a Él, a su nombre, a su palabra, a su reino, a su evangelio. Eso es lo que Dios va a juzgar en este juicio, que es el tribunal de Cristo. Porque estos 4 juicios estos juicios eternos tienen 4 escenarios, que son los que estamos describiendo. El primer escenario es el tribunal de Jesucristo. Y ahí solamente vamos a estar los que creemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a ver en cuanto a nuestras obras? La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 3, de 12 al 13, habla a través del apóstol Pablo acerca de cómo nuestras obras en Cristo Jesús serán probadas. Todas las obras no tienen el mismo valor. Ahí les hace una comparación. Una las compara con diferentes elementos de la naturaleza. Amor, léelo, por favor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice claramente que el fuego probará la obra de cada uno y menciona fuego, madera, oro, preciosas, plata, menciona todas esas cosas, ¿sí? Pero, ¿a qué se refiere con que serán atravesadas por el fuego? Pues el fuego es el momento de la prueba. Y hay obras que delante de Dios, al ser probadas con fuego, se quemarán como se quema la madera, otras se quemarán como se quema la paja, otras pasarán la prueba si son como la plata o como el oro o como las piedras preciosas, que aunque sean probadas con fuego, permanecen. A eso se refiere. Entonces, aquí también el Señor menciona acerca de los dones. Si tú lees en contexto ese versículo, habla acerca de los dones y talentos que Dios nos da, y a través de ellos, Dios también ve tu obra, ve la labor que tú hiciste por causa de su reino.
Unos recibieron un talento, un don, otros 2, otros 5, y sabemos, de acuerdo a la parábola, de que el que hizo 5 dio el doble, el que hizo 2 el doble, y el que le dieron 1 no hizo nada. A veces no podemos decir de que Dios no nos ha dado nada porque a todos les dio, así sea 1. Y en ese 1, si tú puedes, de pronto digas, no, es que yo no tengo el don ni el talento de hablarle a otro de Dios, o es que yo no puedo compartirle a otros de Dios, no sé, o sea, puede ser tu caso, o de pronto no, de pronto sí tienes varios talentos que te permiten ser muy útil en el reino de Dios, ¿sí? Pero ahí, si el único talento que tú tienes es ser buen servidor en cuanto a la labor que tú realizas en tu entorno natural, terrenal, en el trabajo que tú haces, cuando tú a través de esa labor honras y ayudas a todos aquellos que sirven al reino para poner tu semilla para que ellos trabajen a favor del reino, tú vas a encontrar intereses de esa obra, porque tú te hiciste partícipe a través de lo que tú apoyaste, de lo que tú hiciste en el reino de Dios. Entonces, en el momento en que Dios te pida cuentas, vas a poder decir, recibí 1, era solo mi talento natural en lo que yo podía trabajar, pero yo participé sembrando para que otros pudieran hacer la labor haciendo uso de sus dones y talentos. Entonces, ahí vamos a encontrar también el siguiente juicio, el siguiente escenario. Este siguiente escenario lo vas a encontrar en Israel. Este es sobre Israel. Ahí lo vamos a poder ver en Jeremías 33:7. Este juicio sobre Israel es solamente y exclusivamente para el pueblo de Israel. Los escatólogos ubican, de acuerdo a las escrituras, que será durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Es por mérito de los israelitas? No. Es porque Dios santifica su nombre y la palabra y la promesa que hizo a la humanidad de redimirla y que lo constató ese pacto a través de Abraham. Entonces, ¿cómo dice, amor, por favor? Jeremías 30. 3:7. Porque aquí, solo leen 3, por favor. porque aquí que vienen días, dice Jehová, que haré llover, que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Listo. Ahora veamos el otro escenario. Dice juicio sobre las naciones. Y ese lo vamos a encontrar en Joel 3, del 1 al 2. Aquí es el juicio sobre las otras naciones diferentes al pueblo de Israel. Y estamos hablando de Israel como nación, no estamos hablando del Israel espiritual, sino Israel demográficamente hablando. ¿Sí? De eso es lo que estamos hablando. Juicio sobre las naciones de la tierra. Joel 3, 1 al 2, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí haré un juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, con quien esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahí vemos cómo el juicio sobre estas naciones es de acuerdo al trato que estas naciones le dieron a Israel. Si fueron los que le oprimieron, les dañaron, les maltrataron, los esparcieron, ellos van a recibir juicio por causa de lo que ellos le hicieron al pueblo de Israel. Ahora vamos al cuarto escenario de este juicio eterno, que es el juicio ante el gran trono blanco, y ese se encuentra en Apocalipsis 20. Ahí pensaría yo, como nosotros lo hemos entendido, que nosotros también vamos a ser partícipe de ese juicio. O sea que si lo analizamos desde un principio, nos hacemos partícipe del juicio histórico, que es el personal de nuestra propia vida aquí en la tierra, de acuerdo a lo que hacemos, ¿sí? También participamos del juicio del tribunal de Cristo, que es el que mencionamos, que es solamente aquellos que son creyentes, pero todos estos otros juicios eternos se darán en un futuro cercano, ¿sí? El histórico sí se está dando ahora mismo en la vida de cada quien, ¿sí? Entonces, este juicio ante el gran trono blanco habla acerca del momento en el que Dios abrirá el libro de la vida. Ahí sí Dios va a abrir el gran libro de la vida, y los que estén inscritos en ese libro, el que tenga su nombre en ese libro, pasará
a vivir eternamente y a compartir eternamente con Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, por siempre y para siempre. Y los que no aparezca su nombre en ese libro de la vida serán desterrados para siempre y tendrán el mismo destino de Satanás y sus ángeles rebeldes, que serán lanzados al lago de fuego, donde habrá tormento por siempre. Entonces, estos son los 4 escenarios de los juicios eternos y de esta forma terminamos la enseñanza de hoy. Como les decía, hay mucho más para ampliar, para decir, pero quiero cerrar con Primera de Pedro 1:17. ¿Qué es lo importante de esto? Que ya sabiendo qué es lo que espera en cuanto a juicios, ¿cuál debe ser nuestra manera de vivir? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Ayúdame a leer, por favor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí claramente dice que en la vida nosotros tenemos un tiempo de peregrinación, unos más, otros menos, pero tarde o temprano nos enfrentaremos a estos juicios. Ya sabemos cuáles sí nos aplican, cuáles no nos aplican y qué cosas debemos tener presentes para no hacernos partícipes de aquellos que no resulten a nuestro favor. Si yo me hago partícipe de un juicio, si yo sé que he cumplido, si yo sé que me he guardado, si yo sé que he guardado la palabra, la he aplicado, la he obedecido, no tengo que temer para nada de ese juicio, porque al contrario, seré absuelta y al contrario, seré reconocida delante de Dios y los hombres que fui juzgada, fui hallada inocente, fui absuelta y recibo el galardón correspondiente a el resultado de ese juicio sobre mi vida. Entonces, el Señor aquí claramente nos recuerda de que mientras estemos en esta vida, conduzcámonos teniendo en cuenta todos sus principios, para que en el momento en que nos tengamos que encontrar cara a cara con Él, ya sepamos cómo va a ser ese encuentro. Entonces, queremos bendecirles, queremos despedirles. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ti, que hayas aprendido mucho. Si tienes inquietudes, puedes escribirnos y preguntar, hacer todos tus comentarios y preguntas. Les bendecimos, declaramos cielos abiertos sobre ustedes en esta semana de victoria y de conquista. La sangre de Cristo cubre nuestras vidas, nuestras familias. Milagros están sucediendo a tu favor. Espera lo mejor. Espera en grande. Cree en grande. Porque Dios es grande. Les Hasta bendecimos. pronto.